La Iglesia Casa de Dios te invita a ser parte de nuestras actividades congregacionales. Trae tus peticiones y un corazón dispuesto a alabar a Dios los días miércoles a nuestro servicio de oración a partir de las 6 de la tarde. Fortalece tu espíritu y acércate a Dios los días sábados en los ayunos congregacionales a partir de las 8 de la mañana. Inicia la semana en el mejor lugar, en la casa de Dios. Adoremos y recibamos una poderosa palabra de parte de Dios de la mano del pastor Jorge Ferrer. Iglesia Casa de Dios, somos una gran familia. Sé un joven que conoce a Jesús. Somos Life, un grupo de jóvenes que ha descubierto vida nueva en Cristo y queremos que tú también la experimentes. Participa de nuestras reuniones. Los jueves aprendamos más de la fe a través de los libros de la Biblia en Estudios Profundos a las 5 p.m. Los sábados, dinámicas, música y una palabra especial para ti en nuestros sábados de Life a las 5 p.m. Nuevos amigos te esperan. Life, hablamos vida. Escucha a tu iglesia, papá. Me has hecho saber y es tan bello saber que usted es un hijo de Dios y que tengo un lugar en donde no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca ¿Sabe lo que pasó? Quiero contarle por un minuto una historia sin que abra los ojos, solamente cantando esa parte. Abba Padre me lleva al pasaje del hijo pródigo. Después que decidió pedirle la herencia a su padre e irse al mundo y gastar y gastar y gastar en cosas que no edificaban, en cosas que no valían la pena. Y después de verse hundido, después de verse derrotado, después de verse sin ninguna esperanza, él recordó que había un padre que aún lo amaba. Él recordó que había un padre que aún lo estaba esperando con sus brazos abiertos. ¿Y sabe cuál fue la mejor decisión que pudo tener ese hijo pródigo? Volvió y regresó a casa y le dijo: Padre, yo sé que he pecado y sé que no soy digno de estar en tu presencia, pero hoy reconozco, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de su padre? No lo rechazó, no lo castigó, sino que lo abrazó. Lo abrazó con una alegría que solamente puede sentir un padre por su hijo.
sabe que hoy el Señor en este lugar quiere abrazar mucho. Sabes que ese papá hoy está aquí en este lugar, esperando que usted pueda decidir seguir hacia el Señor. Siempre me abrazas. Tu amor nunca falla. Tu amor nunca falla. Siempre me abraza. Tu amor nunca falla. Siempre me abraza. Tu amor nunca falla. Siempre me abraza. Siempre me abraza. Hagámoslo con fuerza. Hagámoslo con más fuerza. Hagámoslo con más fuerza. Hagámoslo con más fuerza. Aplaudamos con fuerza a nuestro Rey. Aplaudamos con fuerza a nuestro Dios y Salvador, a nuestro Padre Celestial, aquel que vive y reina por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Puede sentarse un momento. Antes de que los niños salgan. Bueno, nosotros a veces le damos, a veces no, siempre damos la bienvenida a los que por primera vez vienen. Sé que han llegado otras personas. ¿Quién levante la mano y quién está por primera vez aquí? Por primera vez. ¿Cómo se llama usted? Dariani. Dayana, bienvenida. Puedes levantarte un momento para que la iglesia te vea. Bienvenida a esta casa. Sentite cómoda. Pero también le damos la bienvenida a las hijas del pastor. María y Adriana, pónganse aquí. Marbeli también está. Bueno, si Marbeli desea pasar, Marbeli y Adriana, porque la iglesia le va a dar un abrazo. Levántese de la silla y abrace a las hijas del pastor, a la esposa del pastor. Él no pudo venir por estar enfermo, pero abrácelo. Dígale, otra vez estamos juntos, como debe ser. Abrace a Marbeli, ahí está Marbeli, la esposa del pastor Jorge. Abrácelo, dele la bienvenida, porque ellos estuvieron haciendo unas diligencias, haciendo algo por Estados Unidos, y la iglesia los recibe con agrado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y que se lleven ese calor hacia mi hermano Jorge para que se recupere pronto y el miércoles estar acá. ¿Ah? ¿Sí? Yo también voy a bajar un momento.
Nos ubicamos nuevamente. Los niños pueden salir a sus salones. Hasta 8 años salen los niños con sus maestras hacia los salones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la prédica. Le prometo no ser tan extenso, pero para los que anotan el título de la prédica, es una pregunta prácticamente. Se titula así el mensaje de hoy. ¿Qué vio Dios y el hombre en David? ¿Qué vio Dios y los hombres en David, el rey? Y vamos a leer la palabra en ese capítulo 16 de Primera de Samuel, verso 7. Verso 7. Y verso 18. Voy a leer 2 versículos. ¿Ya se ubicaron? Lo tenemos. Fíjese bien. ¿Qué vio Dios en el hombre? ¿Qué vio Dios y los hombres en David? Capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Diga conmigo: Jehová mira el corazón. Vamos ahora, esto es lo que vio Dios cuando quería ungir a un hijo de Isaí y le presentaron al hijo mayor, que se llamaba Eliab, hombre corpulento, hombre esbelto, el mayor, alto. Ese no es. Yo no miro la apariencia del hombre, dice el Señor, yo miro es el corazón. Verso 18. Vamos a ver qué miraron los hombres en David. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Fíjese bien, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente su palabra, hermoso, y Jehová está con él. Fíjese lo que vio un siervo de Saúl con respecto a David. ¿Sabe? David no era un hombre, era un joven, pero no era un simple pastor como se le conocía a David. David pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. David no era un simple pastor. Ciertamente era joven. David fue llamado por Dios desde la juventud.
A David se le dio una palabra profética que de él iba a nacer un rey perpetuo, que era Jesucristo. Si él se mantenía fiel a Dios, nunca iba a faltar un rey en Israel. Y así lo hizo el Señor. Y así obró David para que a través de la descendencia de él viniera el Mesías, el Rey perpetuo, el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Así que David no era un simple pastor de ovejas. A David se le dio una promesa: de ti vendrá, de ti saldrá un rey sobre Israel. Dios siempre le dio victorias a David. David siempre fue un hombre victorioso, ganaba todas las batallas. Dios le había bendecido grandemente a David. Pero llegó un momento donde a la edad de 50 años, que parecía que su reinado iba bien, todo chévere, David obedeciendo a Dios, David adorando y exaltando el nombre de Dios, David victorioso en las batallas, pero un día se quedó en casa, ocioso, y pecó. ¿Pecó cómo? Viendo a una mujer hermosa por un balcón, la mandó a llamar, la tuvo para sí y la embarazó a Betsabé. Comenzó una etapa difícil para David. Le cuento toda esta historia y le voy a contar un poquito más para que nos ubiquemos. Y aquí hay personas nuevas. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía a Dios como rey. Dios lo sacó de Egipto por un peregrinaje para llevarlo a una tierra que Dios le había prometido. Y ellos tenían por rey nada más que al Dios de dioses y Señor de señores. Pero hubo un momento que ellos observaron en ese peregrinaje, y también lo observaron en Egipto, que Egipto tenía un rey. Y todas las naciones por donde ellos pasaban para ir a la tierra de Canaán, todas las naciones tenían reyes. Entonces ellos comenzaron: queremos un rey, queremos un rey. Samuel, ponga en nosotros un rey, queremos un rey. Pero ese rey que lo pusieron allí fue conforme al corazón de los hombres. Y Dios le constituyó un rey. ¿Quieren un rey? Samuel se enojó y Dios tuvo que decirle: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Unge a Saúl como rey de Israel. Pero dile también las consecuencias que van a padecer por causa de pedir un rey conforme al corazón de ellos. Y vemos que ese rey se desvirtuó. Rey desobediente, rey cobarde, un rey que después consultó una divina, un rey que desobedeció a Dios. Y ya sabemos las consecuencias, que por causa de esa desobediencia y de esos malos procederes de Saúl, fue cortado de su reinado. Entonces Dios le dijo a Isaías: he cortado, cuando leí al inicio, le dijo a Samuel: he cortado, ¿por qué lloras tanto a este hombre que ya yo lo deseché? Toma un cuerno con aceite y ve a la casa de Isaí, y yo te diré lo que vas a hacer allí, porque me he provisto de un rey conforme a mi corazón. Ya no era conforme al corazón del hombre, sino conforme a mi corazón. Y fue allá. Tenía miedo de ir porque Saúl estaba todavía allí como rey, siendo ya desechado.
Saúl le fue puesto un demonio. Dios permitió que un demonio lo comenzara a atacar. Producto de la rebeldía. No podía dormir bien el hombre. Pero habían personas que habían visto algo en David después que David había sido ungido como rey. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí y le presentaron todos los hijos, Dios dijo: ninguno de estos es el rey de Israel. Le dijo Samuel a Isaí, el padre de todos esos muchachos: no te queda otro hijo. He observado ya 7 y ninguno califica para ser el rey de Israel. Pues me queda uno, el menor. Está pastoreando a las ovejas. Tráelo acá. Cuando lo vio, Dios le señaló a Samuel: este es el rey de Israel. Se cree que David tenía entre 12 y 15 años de edad. Dice la Biblia que tomó el cuerno y lo ungió como rey delante de su padre y delante de sus hermanos. Le voy a leer en el capítulo 13, en el versículo 13 de ese mismo capítulo 16, para que usted esté ubicado. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, de donde había salido. Ya sus hermanos, escuchen, sabía que él era el rey de Israel. Ya su padre sabía que David era el rey de Israel. David había sido tomado de entre sus hermanos como el rey de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que vio Dios en David? Él vio que sería un buen rey. Él tenía un corazón conforme al de Dios. Y usted dirá: ¿cómo es que tenía un corazón conforme al de Dios? Como me hice yo esa pregunta, si este hombre había pecado tomando una mujer ajena y consintiendo de que a su marido lo asesinara. Si usted lo ve desde el punto de vista moral, diría: David no podía tener un corazón conforme al de Dios. Pero un corazón conforme al de Dios es aquel corazón que reconoce sus errores. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que siempre está meditando y buscando la presencia de Dios, como lo hacía David. Porque ninguno de nosotros, si nos ponemos a eso, calificaríamos para estar en la presencia de Dios. Porque todos nosotros somos pecadores. Y yo me puse a meditar en la casa anoche. Y Dios no le dijo, quizás, Daniel. Yo leí la historia completa de Daniel y no le vi una tacha a Daniel. No se contaminó con la comida del rey. No adoró una estatua conforme al rey que quiso hacerlo. Era un hombre recto. Pero de Daniel no se dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Eliseo, profeta que hizo grandes maravillas y cosas para Dios y la humanidad. Hombre recto y correcto. Job, un hombre correcto, recto, justo y temeroso de Dios. Pero nunca en la Biblia usted va a encontrar que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero David tenía un corazón conforme al de Dios. A pesar de que después, a los 50 años, pecó de esa forma. ¿Por qué tenía un corazón conforme al de Dios? Porque procuraba siempre estar en la presencia de Dios.
procuraba siempre adorar a Dios. Y le voy a hablar de 5 características o 5 cosas que vio Dios en David. La humildad. La humildad. Mire, a pesar de que David ya había sido ungido como rey, siguió en la misma tarea como pastor de ovejas. Los hermanos lo habían visto cuando lo ungió y ellos tenían mucha consideración y respeto al profeta Samuel. Ellos sabían que ese era el rey de Israel. Y a pesar de eso, él se mantuvo en su oficio, esperando el tiempo de Dios. No se adelantó a los planes de Dios para su vida. Él era un muchacho. Él sabía que era rey. Y comenzó, como leímos ahí, a operar el Espíritu de Dios en su vida siendo jovencito. Y comenzó a pastorear sus ovejas, y cuando venían leones y venían osos a tratar de arrebatar las ovejas de su padre Isaí, dice la Biblia que él les abría la quijada. Primero los libraba a esas ovejas de esos osos, de esos leones y de esos lobos. Les abría la quijada. Estaba operando en él un poder tremendo, que era el poder de Dios. ¿Sabe? No es fácil luchar un muchachito de 12 años o 15 años con un oso de 300 kilos. O con un león con esas garras. Y él calladito tenía esas cosas. Pero había gente que lo observaba. Había gente que observaba que algo estaba operando en David. Pero él estaba allí humilde, calladito, seguía pastoreando las ovejas de su padre. Saúl, por su desobediencia y su locura, diríamos así, comenzó a hacer cosas incorrectas. Dios le tuvo que permitir un demonio que operara dentro de su vida. Y comenzó a atormentarlo de modo tal que no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Pero había personas que habían visto algo en David también. Le dijo: Señor, si tú nos permites traerte para acá, le dijeron los siervos de Saúl, si tú nos permites traerte para acá, un muchacho hijo de Isaí que pastorea las ovejas de su padre, que ese muchacho sabe tocar instrumentos. El Espíritu Santo lo capacitó para tocar instrumentos musicales. El Espíritu Santo lo capacitó para fabricar instrumentos musicales y cantarle a Dios. Por eso que David tenía un corazón conforme al de Dios, porque lo que hizo era para agradar a Dios. Los talentos, las habilidades y destrezas que tenía era para ponerla a disposición de Dios. A pesar de que en una oportunidad falló, como cualquiera de nosotros puede haber fallado tantas veces. Yo he visto un muchacho, dijeron los siervos de Saúl, que es valeroso. El hombre es simpático. Sabe tocar, es valiente. Lo habían visto pelear con osos, con leones. Es vigoroso, hombre de guerra. Prudente en sus palabras. Quiere decir que él meditaba en lo que iba a salir de su boca, para no ofender a nadie, para no ofender a su Dios. Pero sobre todas las cosas, las cualidades que veían en David, y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él. Esa era la mejor característica que tenía David, que Jehová estaba con él, porque si no, no podía pelear con osos y leones y lobos. Tráiganmelo para acá, dijo Saúl, tráiganmelo para que me cante. Y sabe una cosa, cuando David cantaba,
canciones que glorifican el nombre de Dios, ese hombre se le calmaba la posesión demoníaca que se le había permitido por causa de su rebeldía y desobediencia. Fíjese que, por eso que le puse el título, ¿qué vio Dios en David y los hombres? Dios vio la humildad. Y David todavía no estaba ejerciendo como rey. Todavía estaba Saúl ya desechado, pero todavía permanecía en el reinado. ¿Cuántas personas estarán de presidentes de las repúblicas y Dios los ha desechado y todavía permanecen allí? Hasta el tiempo que Dios se levante. ¿Sabe qué otra cosa vio Dios en David? Honra y lealtad. Honra y lealtad. David siempre se sometió a la autoridad. A pesar de que Saúl, después que David, él vio las características de David, comenzó a tener celos de David. Cuando las mujeres cantaban y bailaban y decían, Saúl mató a miles, pero David a 10,000, comenzó a tener celos y lo quería saetear con una lanza. Comenzó a tener celos de David y lo empezó a perseguir para matarlo. David huía de monte en monte, de cueva en cueva, pero nunca se atrevió a levantar la mano contra Saúl. Nunca se atrevió. Y él decía, líbreme de Jehová de atentar yo contra un ungido de Dios. Él lo consideraba todavía a Saúl como rey. Y tuvo la oportunidad varias veces de asesinar a Saúl. En una oportunidad se le apareció en el campamento y lo pudo matar con la misma espada de Saúl. No lo hizo, porque era un hombre leal, respetuoso y todavía honraba a la autoridad. Por eso que, hermano, yo les digo aquí también, porque esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Dios quiere hombres y mujeres leales y que honren a Dios, pero que honren también a la autoridad que Dios puso aquí, que es el pastor Jorge. Usted sea leal y honre y respete la autoridad del pastor. David sabía, mire, ese hombre ya tenía el Espíritu Santo, que todo lo que le estaba aconteciendo por causa de la persecución de Saúl en su vida era para moldear su carácter para cuando fuese rey de Israel ya establecido. Él sabía que ese proceso lo iba a moldear su carácter. Yo no sé si usted va a ser paciente y espera que Dios moldee su carácter para desarrollar en usted un ministerio. ¿Sabe qué otra cosa vio Dios en David? La pureza de su corazón. ¿Sabe que sus hermanos le envidiaron? A José, sus hermanos los envidiaron, porque José soñó que ellos y sus padres se iban a arrodillar delante de él, de José. Y le decían, este es el soñador de sueños. Y por esa envidia lo vendieron como esclavo a José. Y estos hermanos, cuando vieron que ninguno de ellos fue ungido como rey, comenzaron a tener envidia también de David. Y él no guardó ira, ni enojo, ni envidia, guardó su corazón. Se mantuvo puro delante de Dios y de los hombres. Le leo aquí, cuando iban a la batalla contra los filisteos del pueblo de Israel, se acomodaron los filisteos a la orilla de un monte. Monte es una montaña, no como decimos aquí en Venezuela, voy para el monte.
No, allá un monte era una montaña. Al pie de la montaña se colocaron los filisteos. Y al pie de otra montaña se colocaron los escuadrones del pueblo de Israel. Iban a entablar una batalla. Y David se apareció allí. Él lo habían dejado con las ovejas y era el rey ungido allá. El rey estaba ungido por allá cuidando las ovejas. Hasta el momento que Dios decide. Lo trae a la batalla. David viene a la batalla. Todo era un plan de Dios. El padre le dice: agarra estos quesos y se los lleva a los combatientes de Israel. Y lleva estos panes y le preparo cosas para tus hermanos. Y cuando llegues allá, donde está la batalla, pregunta por tus hermanos a ver si están bien. Y él se acercó y cuando vio la bullaranga, el desafío de un gigante, Goliat, desafiando al pueblo de Israel, todos temerosos por ese gigante, que les decían: vengan aquí. Si alguien me vence, nosotros le serviremos. Pero si yo lo venzo, ustedes tienen que servir a nuestra nación como esclavos. Y todos los días hacía eso, en la mañana y en la tarde, ese paladín. Y todos acobardados. Saúl, que era un hombre grande, el rey, nunca se atrevió a hacerle frente a ese gigante. Ninguno de Israel se atrevió a hacerle frente a ese gigante. Pero él se apareció, escuche, en el 28, verso 28 del capítulo 17. Y oyendo hablar Eliab, que ese fue el primero, el mayor, del hermano de David, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Imagínese su hermano. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Wow. El hermano decía: tú eres malo. Conozco que eres rebelde, soberbio. Vienes aquí a la batalla, ¿qué? Pero David tenía un corazón puro, que no guardó contra ellos. Y David se desentendió de ellos. No me interesa lo que piense. Nunca le guardó rencor a sus hermanos, sino que por el contrario se presentó ante Saúl. ¿Qué estoy yo? ¿Quién es ese paladín incircunciso que desafía a los escuadrones del pueblo de Israel? Pues yo, cuando era pastor de ovejas, ya ahí reconoció el reinado. Cuando yo era pastor de ovejas, papá, ya no se veía a David como un pastor. Cuando yo era pastor de ovejas, yo agarraba a los leones y les abría la quijada, y los osos y los... Saúl, impresionado: ¿quién es este? Le decían: este hijo de Isaí, tráelo acá. Y le quiso poner su vestimenta para pelear contra Goliat. Pero otra cosa que ve Dios en David: el arrepentimiento. Que vio que ese hombre fue compungido, fue contrictado. Vio su corazón que le pesó lo que había hecho con Betsabé, cuando el pecado que había cometido contra esa mujer, y lo había ocultado el pecado y había embarazado a esa mujer, él se quiso librar de ese pecado y agarró al esposo de esa mujer llamado Uría y le dijo: póngale, le dijo a un capitán Joab, póngalo adelante en la batalla para que lo maten rápido. Yo puedo tener esta mujer para mí, póngalo adelante. Y así ocurrió. Lo mataron a Uría. Y pasó mucho tiempo ese pecado escondido.
Y como no dice las escrituras que no hay nada oculto que no salga a la luz, pues Dios sacó a la luz ese pecado y se lo reveló a Natán, un profeta. Y Natán lo llamó a cuenta. Usted sabe también la historia. Y le dijo: yo conozco un hombre que tenía muchas ovejas. Y conozco también un hombre que tenía una sola. Pero el que tenía muchas le quitó al que tenía una. ¿Qué podemos hacer con tal hombre? Él dijo David, el mismo David dijo: hay que matarlo. Ese se merece la muerte. Pues ese eres tú. Le quitaste la única mujer que tenía Urías. Ahí mismito entró algo en David, un arrepentimiento, que eso es lo que nosotros también debemos pensar. Arrepentirnos de veras. Es tanto así que sacó el Salmo 51. David compuso el Salmo 51. Y se lo voy a leer del 1 al 12. Escuche lo que dijo David. ¿Qué actitud tomó David? Por eso tenía un corazón conforme al de Dios. Él sabía que los hombres son pecadores. Dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado de David siempre lo tenía aquí en la mente. Aunque lo tenía oculto, no lo dejaba estar en paz. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. David estaba reconociendo que nosotros arrastramos una naturaleza pecaminosa desde la fundación de la humanidad. David estaba reconociendo que desde Adán y Eva el pecado fue trasladado a todos los hombres. Y que no podía lidiar con ese pecado hasta tanto no se arrepintiera y saliera de su vida. Necesitaba la limpieza de su corazón, como decía Ernestico al inicio. Hermano, aquí se van a caer los muros del pecado. Él estaba obrando a favor para que ese tipo de conducta no apareciese más en su vida. El 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque David no sentía alegría ni gozo por lo que estaba viviendo. Y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tus rostros de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía lo que le había ocurrido a Samuel, que por causa del pecado el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Y él no quería estar en las mismas condiciones que el rey anterior. No quites de mí tu Santo Espíritu. Eso debemos decirlo todos nosotros: Señor, porque el Espíritu de Dios se contricta cuando pecamos. Y el 12: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Eso era lo que estaba haciendo David. El corazón de David estaba dolido por el pecado, pero se arrepintió de corazón sincero y Dios vio eso en David, como también lo ven nosotros cuando lo hacemos con sinceridad. Otra cosa que vio Dios en David fue la obediencia. Era un hombre obediente.
No era como su antecesor, Saúl. Era un hombre obediente. David supo actuar en el momento indicado, en el momento preciso. Y para ello vamos a Primera de Samuel 17. Otra vez, desde el 33 al 36, escuche lo que hizo David. Dijo Saúl a David, cuando le dijeron que era un hombre valiente, que empezó a hablar David de ese paladín que venía a desafiar al pueblo de Israel, a los escuadrones del Dios de Israel. Cuando le dijeron que ese era el hijo de Isaí, el ungido, tráigamelo acá. Le dijo Saúl a David, no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese ojo, tu siervo lo mataba. Y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! Ya David comenzó a envalentonarse allí. Y cuando le quiso poner su armamento, dijo David, no. Yo tengo unos talentos que Dios puso en mí. Yo no sé manejar esa espada. Yo no sé manejar esa flecha. Ese escudo es muy pesado para mí. No calza en mi cuerpo. Ese casco no cabe en mi cabeza. Me da vuelta, pesa mucho. Yo soy diestro en la onda. Dios ha puesto gente aquí diestra en alguna área de su vida para servir al Señor. Gloria a Dios. Y dice las escrituras que agarró 5 piedras lisas de me imagino, un arroyo, y tenía una onda no como las ondas que nosotros tenemos así. Y ese hombre era un tanque de guerra, no le entraba nada. Dice que tenía una coraza, un casco, tenía una cosa protectores y todo hecho de unas mallas. Nadie podía con esa parte de que era gigante, medía casi 3 metros. Pero tenía una parte vulnerable. El diablo es vulnerable a la presencia de Dios. Y agarró la onda, ¡sa! Quedó clavada en la medio de la frente. Y fue y lo mató y le arrancó la cabeza. Y se la presentó al rey. Ese ungido, ese un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le daba la victoria porque tenía la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Como la tiene usted, como la tengo yo. Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado herramientas. Dios nos ha dado talento para deshacer las obras del diablo, las obras del enemigo. Y cuando cantaban aquí, yo comencé un poquito a salírseme las lágrimas. Cuando comenzaron a cantar que los muros caerán. Ya eso ocurrió con Jericó. Algo pasa cuando los muros se caen, cuando el pueblo alaba y adora a Dios. Cuando el pueblo le empezó a dar vueltas a ese castillo, 7 vueltas, y a la última gritaron gloria a Dios, los muros se cayeron. Yo creo que los muros de esta casa y los muros de mis hermanos se han caído en el nombre de Jesús. Se han caído en el nombre de Jesús. Termino con esto. Dios quiere que nosotros representemos un corazón conforme al de Dios. Que caminemos en esta vida y representemos a Dios como embajadores con un corazón como el de Dios. Y eso no es más que un corazón humilde, leal, con honra a Dios,
y a las autoridades, con pureza, con arrepentimiento y con obediencia. Una persona que camine con estas 5 características es una persona que tiene un corazón conforme al de Dios y representa a Dios aquí en la tierra. Y nosotros debemos orar, deberíamos orar hoy para que Dios diga de nosotros, porque el mayor privilegio que sería para un discípulo, un cristiano, un hijo de Dios, es que Dios diga: ese tiene o esa tiene un corazón conforme al mío. Usted puede haber sido pecador, o usted puede ser pecador, como lo fue David, como lo fueron tantos hombres de Dios en las Escrituras, pero que después actuaron conforme a lo que Dios demanda en su palabra. Póngase en pie, porque hoy nos vamos a sentar con el Señor con un corazón puro, obediente, humilde, sencillo. Y antes de tomar esos elementos, nosotros deberíamos pedir perdón a Dios si no he caminado con un corazón conforme al de Dios. Y que si las personas de afuera no te han visto, porque sabe, cuando usted actúa interiormente con un corazón conforme al de Dios, eso se va a reflejar exteriormente y las personas van a ver en nosotros las cualidades que Dios puso en nuestras vidas. Van a decir: este hermano, esta hermana, yo le veo que es así. Yo lo voy a buscar para que ore en mi casa. Yo la voy a buscar para que ore por un enfermo. Yo la voy a buscar para que ore por una persona endemoniada. Pero ¿sabe por qué? Porque está viendo algo en ti que ha puesto Dios. Yo creo que todos nosotros queremos que Dios nos vea bien y que también nos vean las personas bien. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra escrita aquí en esta historia de Primera de Samuel, un profeta levantado por ti, nos sirve a nosotros para también asimilar lo que le pasó a David. Ayúdanos a ser hombres y mujeres humildes. Honremos las autoridades que han puesto en la iglesia y las autoridades civiles también, que las respetemos. Que seamos hombres y mujeres con un corazón puro, que no guarda rencor, envidia, odio, enojo. Sino que por el contrario tengamos un corazón libre de todas las obras de la carne. Y que podamos, Dios, arrepentirnos de veras, con sinceridad, decirle: Señor, ayúdame a no caer más en las cosas que he caído, en las cosas que me han degradado. Porque lo primero que hace el enemigo es derribar la moral de una persona. Una vez que derriba la moral, comienza a desbaratarse todo lo que ha edificado. Pero tenemos a Dios, que es un Dios que restituye, que es un Dios que perdona, que es un Dios que restaura, un Dios que ama, que no se puede negar a sí mismo, que tiene misericordia y que tiene amor, que es capaz de levantarnos nuevamente, como dicen las Escrituras, que si 7 veces caemos, 7 veces nos levanta el Señor. Ese es un número perfecto. Que Dios, ayúdanos también a ser obedientes a tu palabra, obedientes, Señor. Que esperemos el tiempo del llamado para ejercerlo y que pongamos a disposición del prójimo, de tu iglesia, de ti, los dones y talentos que has puesto en nosotros. Señor, ¿qué ves en nosotros hoy en esta casa? ¿Qué estás viendo en las mujeres que están aquí? ¿Qué estás viendo en los jóvenes? Como dijo David: borra nuestras rebeliones y tu sangre, usa un hisopo que nos limpie, Señor.
Tu sangre preciosa. Cúbrenos con esa sangre para que no pueda ver la maldad que hay en el corazón. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros, a no actuar con hipocresía, aparentando ser una cosa sin serla. ¿Qué estás viendo en los hombres? ¿Qué estás viendo en nosotros, Señor? Míranos con amor. Tú nos amas y nuestra respuesta, como dice la alabanza, es adorarte, Señor. La respuesta que podemos darte a tu misericordia es la alabanza. David se convirtió en un verdadero adorador y tenía tanta necesidad que se propuso traer el arca. Él sentía la necesidad de tu presencia, que era a través de traer el arca. Él se propuso a traerla porque sabía lo importante. Se propuso hacer una casa para ti, Señor. Aunque lo detuviste porque había sido un hombre derramador de sangre, le dijiste que su hijo iba a construir una casa para ti. Pero él tenía la intención de agradarte con una casa, de traer el arca, de cantarte y adorarte. Por eso tenía un corazón conforme al tuyo. Atendió la profecía que de él iba a nacer el Mesías, el Rey perpetuo y eterno para la humanidad. Dios, perdónanos, purifica, solo tú eres digno. Perdónanos. Hay tanta hipocresía en el corazón del hombre. Hay tanto ego en el corazón. Perdona. Limpia. Reconocemos que somos pecadores, que no merecemos la muerte. Pero también sabemos que tu amor es infinito para perdonar. Gracias te doy por esta casa, por mi vida, por todo las familias que están representadas en este lugar. Restaura familias, Señor. Restaura familia. La familia de David también era una familia dividida, con problemas, hermanos, egoístas. Restaura. Restaura matrimonio. Restaura la comunión de los padres y los hijos. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, amada iglesia. Si hay alguna persona aquí que quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, que Dios pueda poner en ti un corazón conforme al de Él. Te vayas de este lugar en paz, a sabiendas de que Dios ha perdonado tus pecados y que te ha hecho parte de su iglesia, así como lo hizo con David. Si hay alguna persona aquí que Dios le tocó su corazón y es valiente para decir: yo acepto a Jesucristo como Salvador, puede pasar adelante si quiere, y si no, lo puede hacer desde su asiento. Aquí tenemos una joven. Hay otro más, habrá otro más que quiere aceptar a Cristo o reconciliarse con Cristo.
Repita conmigo hoy. Diga: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Crea en mí un corazón nuevo y tu espíritu renueve toda mi vida. Amén. Ahora cierra los ojitos, que la iglesia y yo vamos a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, esta dama que ha pasado adelante ha reconocido que tú eres su Señor y se ha arrepentido de su pecado. Guíela cada día, ministrale su vida, su familia, y que ella pueda comenzar a caminar contigo de forma honesta, y que tu Santo Espíritu pueda alimentar su espíritu para que ella conozca de ti y de tu palabra. La bendecimos y la atamos al reino de los cielos en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Pueden algunas mujeres felicitarla y abrazarla? Dice las Escrituras que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y reconoce públicamente que Jesucristo es su Señor. Amén.